Buenas noches, querida audiencia. Damos gracias al Señor porque podemos estar juntos otra vez, mirando las Escrituras, que es tan importante y tan necesario en este tiempo. Necesitamos la palabra de verdad que nos instruya, que nos aconseje, que nos anime, que nos fortalezca a seguir adelante para poder seguir en este tiempo tan difícil. Estamos en un tiempo muy especial y difícil y queremos que cada uno de nosotros podamos aportar para que podamos resistir, para que podamos estar dispuestos a ser útiles en este tiempo, para que la palabra de Dios pueda entrar en cada vida y pueda traer un renuevo, una fortaleza y una fe. La fe en Jesucristo, que es lo único que nos hace entender y saber por qué estamos en este mundo y qué es lo que Dios quiere con nosotros. Así que en esta noche preparamos una porción que es importante: trato y preparación en Dios. Necesitamos ser tratados y preparados para poder entender las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y lo que está aconteciendo, porque nada es en vano, nada hizo Dios para que fuera porque sí, sino por una razón. Yo estaba mirando y leyendo en distintos lugares lo que está aconteciendo y yo dije, el trato de Dios no es para muerte, sino que es para formar nuestro carácter, y estando en el desierto solos, en este desierto que es el mundo, entendiendo esto, es para que nosotros podamos tener entendimiento y tener una identidad con nuestro Señor, con Dios, y podamos saber que la identidad que nosotros tenemos, porque Él nos ha formado, Él nos ha dado vida, y nosotros tenemos una identidad exclusiva. Cada uno de los seres humanos en todo el planeta tiene una identidad, y esa identidad es de Dios, y cada uno de nosotros tenemos un ADN diferente. Por eso Dios nos ha identificado personalmente a cada uno, y Él nos ha dado un nombre. Dice, un nombre que es aquel que cuando estemos en la presencia de Él vamos a estar como inscritos en ese libro, como cuando nacemos en el registro civil, que nos inscriben como el registro de las personas, nos inscribe como aquellos que estamos existiendo. Así que Dios nos ayude para poder saber que es Dios el que nos hace a nosotros, que nosotros podamos tener esa personalidad, podamos tener ese distingo entre unos y otros. Así que Dios, que es bueno y que quiere que nosotros podamos dar a conocer su palabra en este tiempo más que nunca. Estamos mirando, yo estaba fijándome en Proverbios, capítulo 3, 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, tus veredas, o sea, por donde nosotros caminamos. El cristianismo 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe en sus corazones. O sea, esto lo estaba diciendo en los apóstoles que estaban escribiendo esto, y que reconociendo que Dios, que conoce el corazón, a ellos le dio una identidad, así como a nosotros. En Santiago 4:8 dice, acerquémonos a Dios, Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo hay muchas cosas que muchas personas están erradas y tienen sus propias religiones, sus propias dogmas, sus propios pensamientos. Y sí, Dios nos hizo a nosotros para que fuéramos independientes, pero que tengamos una coherencia, porque la vida humana tiene una coherencia, hay un porqué y un para qué.
Y en esto es lo que Dios nos estaba diciendo, la purificación de las impurezas. Se exigía, decían los antiguos, los levitas, los que estaban allí, los escribas y fariseos, decían que las impurezas exigían debido a las emociones corporales, o sea que existían porque las emociones corporales les decían a ellos lo que tenían que hacer. Y los escribas y fariseos añadieron muchas purificaciones, hacían purificación por cuando tenía un leproso en ese tiempo, cuando estaban la gente enferma, purificaban tanto adentro, por dentro, y estaban llenos de extorsión y de iniquidad por dentro. Ellos querían purificar lo que estaban de afuera y añadían muchas purificaciones, pero todas eran externas en esta extorsión e iniquidad que se extendía al alma y al corazón. O sea que ellos hacían todas las cosas que estaban por fuera. Y yo estaba meditando en esto que pasaba con los escribas y fariseos, y hoy no hay mucha diferencia en lo que está aconteciendo a nivel mundial, porque hay muchos intereses creados y también que están exigiendo muchas de las cosas que están exigiéndole a los demás. Todo es una apariencia y todo es externo, pero cuando uno mira el alma, el pensamiento de las personas y el corazón, se da cuenta que hay muchas cosas que no son buenas, que son extorsiones, que son arreglos, que son cosas de querer convencer a la humanidad, pero Dios está exigiendo otra cosa. Estaba leyendo que habiendo purificado, dice la palabra en primera de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Está diciendo algo muy importante. Jesús vino aquí para purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad. Y muchas de las cosas que están ocurriendo a nivel mundial no es la verdad, sino es la conveniencia, o es el aliciente, el arreglo, la ganancia para los poderosos, siendo que Jesucristo vino a morir por todo el mundo, Él sin hacer distingo de razas, ni de estatus social, ni de estatus de conocimientos, sino que dijo el Señor que la obediencia, o sea que purificaba el Señor, habiendo venido a purificar y purificaba las almas por la obediencia a la verdad. Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, mediante el Espíritu del Señor, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando uno mira a la humanidad, aquellos que están con tantas carencias, en algunos países con tantas faltas, cuando miramos nosotros aquí mismo en nuestra Argentina, con todas las posibilidades que hay en nuestro país, sin embargo hay mucha gente que está con carencia, siendo que es un país tan productivo, con que Dios nos ha dado la posibilidad de tener tantos privilegios. Sin embargo estamos en un estado de default, como le dicen, en un estado de pasividad, y muchas de las personas que están necesitadas no tienen recursos. Y sí, el Señor es el que está diciéndoles que Él es el único que puede hacer que el Espíritu de Dios pueda usar un amor fraternal y no fingido. O sea que Él nos ama y nos ama entrañablemente. En Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezca a sus concupiscencias. Claro, todas estas cosas realmente que están pasando a nivel mundial y que se aprovechan de las circunstancias, del poderío y de lo que es, actúan
concupiscentemente, o sea, provocando desde adentro sus necesidades de poder, sus necesidades de riqueza, sus intereses carnales, y esto es su concupiscencia. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, de aquello que está mal, que es sucio delante de Dios, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque es real, que nosotros nos presentemos a Dios. Señor, acá está mi corazón, acá está la verdad de lo que soy, necesito que tú vengas a mi corazón, que me des vida, porque estoy muerto en delitos y pecados, y en vuestros miembros a Dios para instrumento de justicia. Nuestros miembros son nuestras manos para poder hacer algo por los que necesitan, para nuestra boca proclamar la justicia, la verdad y el amor hacia los que menos tienen, los que amándonos unos a otros, y como instrumento de justicia para hacerlo justo, para hacer que la justicia reine y sea equitativa para todo el mundo. Porque el pecado, dice, se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos está diciendo, mire que ustedes no están ahora bajo la ley, que si ustedes se vuelven, está bajo la gracia. ¿La gracia de quién? Dice que la palabra gracia en la Biblia quiere decir regalo inmerecido. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Nos está presentando las dos grandes verdades del ser humano. O sos pecador o sos obediente a la palabra de Dios, y por lo tanto el Señor te da una posibilidad de ser diferente y de ser verdadero, ser una persona de verdad. Por eso está diciendo que aquel a quien obedece sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Dios es la justicia del hombre en todo lo que vino a hacer a la tierra. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, o sea, la palabra de Dios, a la cual fuisteis entregados. Jesucristo nos entregó una palabra y nos entregó su vida para que nosotros pudiéramos cambiar la esclavitud por la libertad en Cristo, porque Él nos hizo libre a través de la muerte. Él pagó el precio que nosotros como humanos teníamos que pagar por el pecado, y la libertad del pecado, o sea que fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Siervos está diciendo que el Señor nos usa a nosotros, nos propone para que nosotros podamos hablar de la justicia. Dios es justicia y juicio. Dos cosas: justicia porque Él es equitativo, y juicio porque Él condena todo lo que está mal, fuera de lo que es malo y fuera de lo que es Él. Por esto, lo que Dios nos propone cuando venimos a su presencia y Él nos da lo que se cataloga como carisma, que significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio, una misión. De todo esto, cuando nosotros entramos, conocemos a Jesucristo, Él nos da la posibilidad, según la gracia y el don que Dios nos ha dado, las posibilidades que tenemos cada uno, la inteligencia y las capacidades, nos da para que nosotros podamos tener un oficio y una misión verdadera de poder servir a la humanidad y considerar al otro como nuestro hermano. Son dones que proceden de Cristo, porque ascendió, que es cabeza de la Iglesia y distribuidor del Espíritu Santo a todos los que creen
y que le recibieron en su unión en la fe, en lo que Él nos vino a dar a nosotros, salvación y fe, para poder tener diálogo con Él y poder entrar a su presencia. En Apocalipsis 1:16 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está dándonos una palabra tan grande. Nos hizo sacerdotes, o sea que delante de Él, reyes, porque tenemos una identidad. Y tenemos un sacerdocio que es el servicio a Dios y el servicio a nuestro semejante. Y al Dios Padre que está en los cielos y que Él está presenciando nuestras vidas. A Él sea la gloria, a Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así sea, dice la palabra. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. O sea, el Cristo que vino a darnos salvación, ese Cristo que nos dio una unción, y es Dios mismo, porque Dios es Dios trino, y el Dios Padre que está sentado en el trono. En esto nos está dando una gran palabra, un gran poder, porque Él nos está confirmando a nosotros en Cristo Jesús, nos está confirmando como hijos suyos, nos hace hijos y sacerdotes. En 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? Jesucristo. Y conocéis todas las cosas. Claro, porque cuando leemos la palabra, Él nos descubre, pero no solamente a través de la palabra, sino también por el Espíritu Santo, porque reina en nosotros. Pero la unción que vosotros recibisteis es Él permanece en nosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. O sea que cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, Él nos enseña a través de las Escrituras, a través de hablar, de orar, de hablar con Él, nos va revelando y nos va dando a entender lo que es Él. ¿Por qué? Porque sentimos su presencia, porque Él nos contesta y porque Él, así como la unción misma, dice, os enseña todas las cosas. La unción es aquella parte del Espíritu Santo que nos viene a ministrar, a dar a entender y nos unge como si fuéramos sus hijos en una verdad, en todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado a permanecer en Él. O sea que la palabra y la persona de Jesucristo nos enseña, nos exhorta, nos da a entender lo que es Jesucristo, lo que es el reino de los cielos, cómo nos prepara en su presencia, cómo nos da a entender todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir una vida real como hijos de Dios y no como bastardos, y también en una verdad que se hace real en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra conciencia y en todas las cosas que hacemos para el Señor. Estas son capacidades sobrenaturales, está diciendo el Señor, concedidas a los creyentes que son llamados para el servicio dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, porque hemos sido llamados con dones diversos y con aquella palabra o con aquel servicio que hacemos cada uno, así como los dones del cuerpo. Nosotros tenemos cada cuerpo, cada parte del cuerpo tiene dones diferentes, hacemos cosas diferentes, y cada obra que hace el Señor en cada uno como cuerpo de Cristo
también, como personalmente cada uno también es portador de ese privilegio de servir al Señor. En 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea que a todos ha repartido conforme a como Él lo ha creado, con capacidades que vienen ya ingresadas en nuestro ser. Los privilegios que tenemos es que al tener independencia, Dios nos ha dado privilegios personales, capacidades personales, una inteligencia diferente a cada uno, y por esa misma inteligencia y capacidad nosotros podemos desarrollar en la fe, en el cuerpo de Cristo, podemos desarrollar diferentes tareas. Pero a cada uno le es dada la sabiduría, la manifestación del Espíritu Santo para provecho, dice. O sea, la sabiduría, la conciencia de que el Espíritu Santo, para provecho de nosotros y para provecho de la Iglesia y para provecho del reino de los cielos, nos ha manifestado los dones, y nosotros podemos desarrollar esos dones porque Dios mismo nos está encauzando en cada cosa que nosotros entendemos que Dios nos está pidiendo que hagamos. Porque a este es dar por el Espíritu Santo la palabra de sabiduría. A Él le ha placido dar todas estas cosas por el Espíritu, la palabra de sabiduría. A otros palabra de ciencia, porque nos da posibilidades de ministrar, o sea, de servirle en ciencia, dando sabiduría a nuestro ser. También el mismo Espíritu, según el Espíritu que nos propone, dice, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué es lo que significa todas estas palabras que para algunos quizás es difícil entender? ¿Sabe que nosotros los que conocemos a Dios y los que en la Biblia nos enseña cómo orar, cómo tener discernimiento, quiere decir poder saber, entender lo que espiritualmente tiene en una persona? Por eso cuando oramos por fe, oramos por sanidades, cuando oramos haciendo liberación espiritual de aquellos espíritus inmundos, como hacía Jesús, nosotros tenemos ese don y tenemos también ese entendimiento de poder saber las lenguas. O sea que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, los discípulos y los que estaban allí esperando que el Señor viniera a repartir el Espíritu Santo, Él trajo géneros de lenguas. Y nosotros, teniendo el Espíritu del Señor y la sabiduría y el discernimiento, la manifestación del Espíritu Santo, nosotros podemos saber cuando una persona viene con otro espíritu que no es el de Dios. Podemos entenderlo porque nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Y el hacer milagros no los hacemos nosotros, sino que Jesucristo a través de nosotros, cuando oramos, hace milagros, prodigios y maravillas. Y el de profecía es aquel que puede levantar la voz cuando estamos reunidos y cuando Él nos quiere hablar, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos los hermanos juntos en armonía, nos da palabras proféticas, o sea, nos va hablando de alguien que tiene ese don de profecía, nos habla y nos dirige una palabra de aquello que Dios le está manifestando al Espíritu, a través del Espíritu de Dios, está manifestando qué es lo que Él quiere, en lenguas espirituales, lenguas que nos están diciendo
qué es lo que Dios está pidiendo, qué es lo que Dios está requiriendo de la iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno y Él es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular lo que quiere. Dios es el que pone en nosotros ciencia. ¿Sabe que muchas veces cuando Dios nos usa, nos da palabra de ciencia? ¿Qué es la ciencia? Es aquello que nos descubre cosas nuevas. Y Dios nos da a entender muchas veces cuando vamos a distintos lugares a orar y no sabemos por qué estamos orando como humanos, no sabemos. Pero la ciencia de Dios, el Espíritu de Dios nos manifiesta cómo orar y qué orar. Qué importante que es esto, porque no podemos mezclar los espíritus de la carne, los espíritus inmundos, con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, cuando mora en nosotros, cuando confiamos y cuando está en nosotros, nos transmite todas las cosas que Dios quiere que nosotros podamos repartir y que podamos en cada uno particular obedecer lo que Dios quiere hacer. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender todo esto, y solamente lo entendemos cuando recibimos el don del Espíritu Santo, que Dios lo repartió en los apóstoles, y que cuando ellos estuvieron con eso hablaron en lenguas diferentes, en lenguas angelicales, en lenguas que le transmitía a la gente y los convencía de lo que ellos estaban diciendo. Y así cuando nosotros hacemos lo mismo, Dios es el mismo que hace que la gente pueda entender y ser convencida de que necesita a Dios porque está en pecado y necesita el perdón y necesita un cambio. El apóstol Pablo da la relación de ciertos números de dones que Dios estableció para cada uno. Es el don de sabiduría, de conocimiento, el sentido de las cosas que Dios nos ha repartido, como estábamos diciendo, que nos ha repartido espíritus y conocimientos, de dones. Y en 1 Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y ayudan, y los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea que los que ministran son también aquellos que administran todas las cosas en la iglesia, porque ellos tienen discernimiento, o sea que entienden porque Dios les habla. Y cada uno desarrolla en la iglesia los apóstoles, que son aquellos pastores, aquellos que profetizan, que tienen entendimiento en la palabra y que también predican. Los terceros, los maestros que enseñan, son doctos en la palabra de Dios, en la Biblia, en el estudio de lo que quiere decir cada palabra, cada frase, cada libro de la Biblia, qué es lo que Dios nos está diciendo. Otros en hacer milagros, cuando oran, Dios los trae para hacer milagros, y ese es parte del servicio también hacia Dios, hacer milagros, después hacer sanidades a través de la oración o invocando a Jesucristo. Eso nosotros lo hemos hecho también y lo hemos visto cómo Dios responde de tantas maneras. Los que ayudan de tantas maneras, ayudan espiritualmente, ayudan materialmente, porque Dios nos ha instruido de que nosotros tenemos que dar el servicio nuestro como humanos, ayudar en todas las cosas, ayudar a los pobres, ayudar a la iglesia, nos ha enseñado a ofrendar, nos ha enseñado a profetizar, nos ha enseñado el mismo Espíritu, a ayudar, a administrar, a poder atender a la gente y a poder diezmar. El diezmo es la parte que le corresponde al Señor, y eso nos enseña la Biblia, nos enseña a que nosotros tenemos que dar para la iglesia, para el servicio de la iglesia, para poder entender que nosotros necesitamos tener los recursos porque estamos aquí en la tierra. Y sabe que
lo mejor que nos puede pasar es que el que da, el Señor le devuelve 100 por 1 de todo lo que da. Y eso es importante y nosotros lo hemos experimentado como pastores, como personas que estamos colaborando en distintas cosas. Nosotros también damos el diezmo y damos las ofrendas y hacemos las cosas que Dios nos ha mandado, porque es parte de obedecer la palabra. Y dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. En Efesios 4:8 dice el Señor que por lo cual, dice, subiendo a lo alto, subiendo al cielo, llevó cautiva la cautividad, lo que nos cautivaba a nosotros, librándonos de todo pecado, de toda esclavitud del enemigo, y dio dones a los hombres. Le dio dones, les dio que él mismo constituyó a unos apóstoles. Por eso decía que los apóstoles son aquellos que enseñan, que están al frente de las iglesias, al frente de la congregación, los profetas que dan palabra del Señor, los evangelistas, los pastores y los maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación enseñando, aprendiendo y enseñando a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es? Es como una construcción. El cuerpo de Cristo está formado por todos aquellos que conocen, pero para poder edificar el cuerpo de Cristo tenemos que aprender la palabra, aprender a orar, aprender a servir, aprender a tener amor, y eso lo va proponiendo el Espíritu del Señor, porque cada vez que conocemos la palabra nos instruye cómo hacerlo, cómo proclamar las bienaventuranzas del Señor, cómo volvernos a Dios, cómo orar, cómo dar de corazón, cómo amar, porque el amor de Dios nos constriñe. Dice que el amor de Dios se hace fuerte en nosotros y nos da humildad y nos ayuda a amar. Cuando recibimos el Espíritu Santo nos lleva a amar a las personas, a perdonar, a poder tener el servicio, para saber que podemos hablar la palabra con libertad y saber que el Señor nos ha enviado porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto mismo Dios nos propone a nosotros, para que nosotros, dándole la palabra, podamos edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es difícil poder entender todo lo que dice todo esto, hasta que podamos llegar a la unidad de la fe, de tener la fe que tuvo Jesucristo para dar su vida y salvación. Nosotros, Él a través del Espíritu Santo, nos produce fe en nosotros. Leyendo la palabra, orando, Él nos produce fe. El conocimiento nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto que dio su vida, que no se acobardó y que ascendió a los cielos para estar allí a la diestra del Padre, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios es el Dios pleno. Cuando nosotros vamos creciendo en la fe, vamos creciendo en la palabra del Señor, orando, vamos entendiendo todas las cosas a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu que mora en la palabra del Señor, nosotros vamos creciendo y vamos conociendo a ese varón perfecto que es Dios, Jesucristo, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, porque Cristo es pleno y por eso Él es soberano y es el que está reinando en los cielos. La iglesia de Corinto, que era la que primero recibió muchos dones.
pero eso no les impidió que fuesen carnales, o sea, que pudieran vivir en la carne, un poquito en el espíritu y un poquito en sus propios pecados carnales, ni en su tendencia a formar partidos sectarios, y lo esencial es estar sometido al Señor y a su palabra. Ellos también eran sectarios y decían yo soy de esto, yo soy del otro, como está haciendo el ser humano. Creen en Dios, pero no le obedecen. Y creer y querer a Dios es obedecerle, cumplir su palabra. Por eso está dándonos aquí, la palabra nos enseña y nos advierte que la iglesia de Corintio, que recibió tantos milagros, que tenía tantos dones, pero también era carnal, y por eso tuvieron que aprender a amar al Señor, por eso ser convertidos por la palabra y por el Espíritu, para poder entender y discernir el don otorgado a cada uno y permitir que el Señor lo use bien en la iglesia en su totalidad, para que la palabra de Dios sea perfecta, sea real, sea veraz, verdadera, y sea la palabra de Dios, no la de hombre. Porque cada vez que el hombre quiere hacer, siempre tiene fallas. Y cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, aunque a veces la gente la rechaza porque, como dijeron a Jesús, esta palabra es dura. Claro, porque era renunciar a su pecado y aceptar la palabra que el Señor les estaba enseñando para enderezar sus caminos, para ser veraces, para ser santos, para ser informados de la verdad, transformar y dejar la mentira. ¿Sabe qué es lo que más le cuesta a la persona? Dejar de ser todo lo que es humano. ¿Y sabe una de las cosas que el Señor enseñó a los discípulos? Que el inteligente, dice el Proverbio 17:10, dice, el que es inteligente con un regaño aprende, pero el que es necio ni con 100 golpes entiende. Y el Señor nos está hablando de otorgarnos el don, y de permitir que la palabra la usemos para bien en la iglesia, para que la iglesia reine y podamos vivir conforme a lo que Dios ha enviado para que nosotros podamos recibir. Y que el ser humano pueda ser veraz y pueda tener los privilegios, porque Dios siempre está mirando cómo vivimos. En Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando yo le creo a Dios, cuando yo me entrego de verdad al Señor, cuando yo estoy orando y entendiendo lo que Dios me está pidiendo, cuando entiendo que lo que yo hago como humano siempre tiene una imperfección, pero la palabra de Dios es perfecta y también es aquella que nos puede cambiar, que puede sanar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que tenemos que aprender que la palabra de Dios nosotros no la podemos revertir, que es única y que la palabra de Dios es verdad. No podemos desestimar nada de lo que Dios nos está ofreciendo. Por eso, qué importante es que nosotros podamos entender que las capacidades sobrenaturales que Dios nos está concediendo a los creyentes que son llamados para el servicio del cuerpo de Cristo es soberano. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Eso es lo que nosotros aprendemos a perdonar porque Dios nos perdonó. Aprendemos a trabajar porque el Señor dice que nosotros tenemos que trabajar para su reino. Aprendemos a purificar nuestros corazones porque entendemos su palabra y nos arrepentimos. Y el trato de Dios, como al principio decíamos, no es para muerte, es para formar nuestro carácter. Tenemos que formar un carácter cristiano, entendido. Y estando en el desierto o solos, y para entender que tenemos que tener
una identidad con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra. Por eso el trato y la preparación en Dios tiene sus requisitos. ¿Por qué? Porque el don precioso que nosotros podemos tener de la salvación, de la palabra, de todos los privilegios que Dios nos está dando, ser hijos de Dios, no es cualquier cosa. Por eso Él nos está pidiendo que nosotros renunciemos a esas cosas que a Dios no le agradan, y que en este tiempo es tan fácil hacer cosas y privilegiar muchas veces lo que es mentira, privilegiar aquello asolapado, privilegiar a aquellos que son astutos y que tuercen las cosas, pero los únicos que tenemos el privilegio de que siempre vamos a estar guardados por el Señor son aquellos hijos que quieren ser veraces, que quieren decir: Señor, yo necesito cada día que tú me cambies, cada día que tú perfecciones en mí la gracia, tu regalo inmerecido, que tú renueves mi fe, que renueves mi amor y que puedas renovar el pacto que tú hiciste conmigo al morir en la cruz, y que me diste la libertad de poder correr a tu presencia, al trono de la gracia, allí donde yo voy corriendo para pedirle perdón y para pedirle todas las cosas que necesito, y Él nos escucha cada instante que nosotros clamamos a Él. Por eso, en esta noche, que nosotros podamos entender que la palabra de Dios que ha venido a nuestros corazones, dice: porque porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, y a otros discernimientos de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son en un solo cuerpo, así también es Cristo. Que Dios nos ayude, porque por el Espíritu nosotros fuimos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, en un cuerpo que Él murió por nosotros, y fuimos bautizados en esa muerte de Jesucristo. Que Dios nos ayude y nos instruya para que nosotros podamos saber que el Dios a quien creemos es real y Él es la verdad. Vamos a saludar a aquellas personas que han entrado, que están escuchando, y entró a saludar a nosotros y está escuchando Natalia Insúa, y Marcela Salto, Ariel Torres, María Aybar, Susi Cabrera, Denis Francisco Achucarro y su familia, María Pérez, Juan Vicentín, María y Julia Denis, y saludos manda a la pastora, y nos manda saludos a cada uno, y muchos hay que no se registran en este momento, pero sí que estamos orando por cada uno. Y ahora José La Salandra pide oración por los estudios que se está haciendo, y hay muchas otras personas que entran para orar por sanidades. Así que en este mismo instante vamos a estar orando y dando gracias al Señor por aquellos que escuchan la palabra y que pueden instruirse y que pueden querer aprender de la palabra de Dios, y aquellos que están allí que quizás no han conocido al Señor, que no han dado su corazón al Señor, no han permitido entrar. Vamos a orar en esta noche y por todas las peticiones que hay. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu verdad, porque tú nos abres los ojos del entendimiento
porque tú nos amas de verdad y tú nos estás llevando hacia la verdad, hacia ese camino de vida que tú nos propones. Señor, por eso te damos gracias. Rogamos por aquellas personas que están allí, Señor, y que han escuchado la palabra, que tú las guíes, Señor, que tú les abras el entendimiento. Señor, y si hay alguno allí que quiere entregar su corazón a ti para poder tener esta perfecta sanidad espiritual y en sus cuerpos y material, que puedan tener los beneficios que tú nos das, ese amor perfecto y esa salvación. Señor, tú mires el corazón de esa persona, perdones todas sus faltas, sus pecados, Señor, y recibe a esta persona para escribirla en el libro de la vida, Señor, allí donde tú anotas, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, y que tú puedas hacer esa obra perfecta, Señor, que tú has hecho en la cruz del Calvario, librando esta vida de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que asedia esta vida y que la tiene esclava. Señor, si hay alguno allí que necesita sanidad, Señor, que necesita provisión, que necesita algo de ti, Señor, tú puedes en este mismo instante extender tu mano, extender tu amor, Señor, sobre esas personas, abrazar, Señor, con amor y con bendición a cada una de aquellas personas que está clamando a ti. Señor, tú sabes y conoces a cada uno. Señor, oramos por esta persona que están pidiendo oración, Señor, y que hemos mencionado para que tú puedas obrar, Señor, porque por esa sangre que tú vertiste en la cruz, Señor, llevaste cada pecado, Señor, por esa crucifixión y por esas llagas tú sanaste, Señor, y por esa sangre tú nos haces libre de todo pecado y de todo mal y nos cubres de todo mal. Por eso te alabamos, Señor, te damos gracias por esa bendición y te damos gracias por aquellas vidas que están escuchando y que juntos podemos revisar tu palabra y que juntos podemos entender, Señor, que tu Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas trayendo un cambio. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esto, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Tú eres digno de toda gloria. Gracias por este tiempo y por cada una de las vidas que quizás no se ha podido comunicar, pero que está allí. Abre los ojos, Señor, para que ellos puedan entender y su corazón, Señor, pueda ser abierto allí para que ellos puedan saber y entregar tus vidas a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Muy bien, nos despedimos hasta el martes que viene y gracias por estar allí juntamente con nosotros. Dios les bendiga.